¿Acaso estabas buscando anime sobre detectives con poderes especiales resolviendo casos relacionados con dichas habilidades? Pues te lo tengo. Esta es la segunda temporada de Hamatora, anime que ya resumí en el canal. Aquí en la parte superior te dejo la primera temporada para que la vayas a ver. El anime arranca justo donde nos quedamos la última vez, con Art, uno de sus amigos más cercanos, reapareciendo solo para desvivir a nuestro prota de un disparo directo a la cabeza. Parecía que eso había sido todo, pero por supuesto, la historia no acaba ahí, dado que seguidamente tenemos un salto temporal de 3 meses enteros, donde las cosas para el equipo de Hamatora no han sido nada buenas. Obvio, al principio el motivo tiene que ver con el hecho de que el líder de su organización ahora está tieso a 3 metros bajo tierra, lo que ha mantenido a todos bastante achicopalados. Irónicamente, la realidad es que las cosas en la ciudad solo fueron mejorando, pues sin el loquito moral para joder cada día, todos los disturbios relacionados al asunto de los minimum holders han desaparecido, y los ciudadanos poco a poco han vuelto a sus vidas normales. Además, las acciones heroicas hechas por nuestro prota no quedaron en el olvido, sino que llegaron directamente a los noticieros, quienes se encargaron de anunciar las cosas tal como sucedieron. Un detective minimum holder fue el responsable de salvar a la ciudad de su destrucción. Por ende, el odio hacia las personas con poderes fue disminuyendo considerablemente, y aunque la situación todavía no es perfecta, ahora hay una buena parte de la población que los acepta abiertamente, señalando que el futuro de la humanidad está en abrazar las diferencias y colaborar con aquellos que han nacido con ciertas ventajas. Además, pese a que nunca fue el más afectivo, Murasaki terminó bastante afectado por la muerte de nuestro prota, al punto en que decidió seguir trabajando arduamente en su honor. Eso sí, se supone que por seguridad no debería ir a misiones solo, así que ahora hará equipo con Hajime, mientras que los demás siguen adelante con sus respectivos encargos. El detalle es que por algún motivo que no nos queda del todo claro, la cantidad de misiones y casos especiales a los que se pueden dedicar se reduce prácticamente a 0, dejándolos en una situación bastante complicada. Es así que terminamos viendo a Birthday trabajar de cargador humano, a Honey recargando diariamente su correo sin recibir una nueva chamba, y a Murasaki aceptando hasta las misiones más pendejas con tal de tener dinero para la renta. Una de esas consiste en atrapar al típico acosador, y en medio de todo eso conoce al chico que ven allí, Hikaru, una especie de idol que tiene la habilidad de moverse a la velocidad de la luz, y que al verlo a él y a Hajime no avanzar en su búsqueda, se ofrece a ayudarlos. El tipo encuentra al acosador, pero ahí es donde las cosas se pone complicada, pues sucede que el motivo por el que nuestros pendejos se han quedado sin chamba es porque ahora todas las misiones relacionadas a atrapar malandrines llegan directamente a la agencia de talentos de Hikaru. Suena confuso, pero vemos que al ser un minimum holder, el Twin no solo es contactado para cantar, actuar o presentarse en programas de televisión, sino que su manager aprovecha que tiene una habilidad tan buena para promocionarlo también como un superhéroe local. Esto es importante porque luego de varias semanas de ver que el hijo de se lleva todas las chambas, el equipo de Hamatora recibe un encargo especial por parte de su agente, para que actúen como su guardaespaldas personal. Sucede que a pesar de su popularidad y todo lo que ha aportado a la comunidad, hay un montón de personas que lo quieren bien mimido y bajo tierra. Una de ellas es justamente la presidenta de su club de fans, apoyada por otras varias locas más, que incluso intentó contactar a nuestros protas para que hicieran de sicarios. Obviamente Murasaki no aceptó y decidió mejor quedarse con el puesto de guardaespaldas, dedicándose exclusivamente a seguir a Hikaru día y noche, mientras que el resto de chicos intentaban contener a las psicópatas. Spoiler, no funcionó, y esa misma noche el Twin es atacado por una horda furiosa bastante variada de fans, haters y otros idols de la agencia que quieren quitarlo del camino para tener la oportunidad de debutar. Murasaki y Hajime llegan justo a tiempo para encargarse poco a poco de los enemigos, y lo estaban logrando, hasta que se dan cuenta que incluso con sus habilidades combinadas, los enemigos los superaban en número y por mucho. Sin embargo, justo en ese momento son respaldados por un tipo random en una botarga de tigre, quien termina siendo nuestro prota, el cual los había estado ayudando en la investigación todo este tiempo. Lo curioso es que ni Murasaki ni Hajime se muestran mínimamente sorprendidos de ver al muerto en vivo y en directo, pero de eso hablaremos más adelante. El punto es que Nice había estado indagando en todo ese tema desde el inicio, descubriendo que las fans se habían vuelto locas respecto a Hikaru por culpa de su propio manager, el cual básicamente les estaba vendiendo el cuento de que podrían tener una relación romántica con él
a cambio de un muy generoso pago mensual. Hikaru no tenía ni idea de ese acuerdo, de forma que a todas las trataba como lo que son, fans, y en estas fue creciendo un gran rencor al ver que su supuesto novio las trataba como randoms del montón pese a toda la plata que habían desembolsado. Además tenemos otro punto importante, y es que el Twin no tiene la habilidad de moverse a la velocidad de la luz. Eso también fue una sucia mentira en la que la metió su manager, sino que posee la capacidad de modificar los efectos de luz, modificando su apariencia para verse más guapo. Sea como sea, el punto es que incluso con todas las pruebas de que Hikaru no es un maldito sobre la mesa, las locas están dispuestas a llevar la situación hasta el último nivel, por lo que siguen adelante con los ataques y a Nice no le queda de otra más que derrotarlas a ellas y a su estúpido ejército de NPCs de un solo ataque. Lógicamente luego de eso las cosas se calman, así que ahora sí les voy a contar qué carajo fue lo que sucedió con nuestro prota y cómo es que pasó de estar muerto a aparecer como si nada frente a sus amigos. Aquí es donde el anime confiesa que estuvieron jugando con nuestros sentimientos, pues sucede que en el momento que Art le disparó justo en la cabeza, Nice no murió. En realidad se las arregló para esquivar sus ataques de forma bastante eficiente, quedando gravemente herido pero no muerto, y pudo escapar gracias a la ayuda de Murasaki, que llegó a tiempo para sacarlo de allí y llevarlo al hospital donde fue declarado muerto. La cosa es que no murió, sino que tomó la decisión consciente de fingir su muerte como una forma para mantenerse oculto y poder investigar qué carajos es lo que Art se trae entre manos sin levantar sospechas. Todos sus amigos sabían la verdad, pero aceptaron seguirle el juego, llevando a cabo un funeral y de vez en cuando rezos en su memoria. Ya les contaré qué carajos fue lo que descubrió, pero primero nos vamos con el mismo Art, quien se presenta frente a Hikaru y lo ataca usando una especie de jeringa. En el proceso, el peliblanco insistió una y otra vez que había venido supuestamente a salvarlo, lo que suena como que se ha convertido en todo un villano. Volviendo con nuestro prota, este finalmente se reúne con el resto del equipo de Hamatora, revelándoles que lleva los últimos 3 meses siguiendo cada uno de los movimientos de Art. Eso sí, todavía no sabe por qué carajos el chico que creció con ellos y al que consideraba uno de sus mejores amigos, lo atacó a muerte, pero ha descubierto que el tipo prácticamente abandonó su trabajo en la policía y ahora parece tener relación directa con las peores de las mafias. Murasaki comenta que el Art de aquel día se movía como una especie de máquina, como si lo único en lo que pudiera pensar era matar a nuestro prota. Nice no está tan de acuerdo con eso, señalando que el peliblanco siempre ha sido muy serio y centrado a la hora de hacer su trabajo, pero que definitivamente esa noche actuó de una forma en la que le dio a entender que matarlo era la única ruta a seguir, que acabar con él era lo que tenía que hacer. Sea como sea, todo apunta a que Art no planea nada bueno, y esto se nos confirma tan solo un par de horas más tarde cuando Nice y Murasaki reciben una llamada por parte de la policía para un asunto urgente. Resulta que justo acababan de encontrar a Hikaru inconsciente en medio de un parque con su cuerpo presentando signos de haber sido atacado. Todavía no ha recobrado la conciencia, pero aunque técnicamente no está tan grave, les llamó la atención de que el pobre tiene una gran herida en el cuello que casi pudo haberle atravesado la tráquea. Todo apunta a que tal herida fue realizada por una jeringa de esas jodidamente gruesas, y aunque ellos todavía no lo saben, nosotros sabemos que fue producto de su encuentro con Art, que pretendía lograr perforándole el cuello. Eso es algo que descubriremos más adelante, ya que por otro lado nos vamos con Birthday y Ratio, quienes andaban en su propia búsqueda para encontrar a su amiga Chiyu. Ya saben, la artista con un poder más o menos inútil, puesto que desapareció justamente hace 3 meses luego de todo el caos con Moral. Estuvieron siguiendo su rastro como locos y al final el mismo informante de siempre los guía hacia una especie de club nocturno llamado Freemoon. Ahí se dan cuenta de que Chiyu ha estado viviendo allí desde ese entonces, pero no es tan turbio como suena, puesto que en realidad el sitio es administrado como si se tratara de una especie de familia, un refugio para que los minimum holders puedan vivir con otras personas con poderes libremente sin ser juzgados por la sociedad. Además, lo que tiene ese sitio en particular es que la mayoría de los presentes no desarrollaron sus poderes bajo el control de la Academia Minimum, sino que les tocó salir adelante por su propia cuenta, de forma que no solo son rechazados por la gente ordinaria, sino por la misma organización que supuestamente debería estar ahí para ellos. Uno de los presentes menciona que incluso son conocidos como los descarriados, pues además han tenido que lidiar con tener a la agencia detrás de ellos para intentar controlarlos, y en muchos casos, si no aceptan, pues los ponen a mimir. Como ya les dije, Chiyu se terminó involucrando con esa gente luego de lo que pasó con Moral, pues la pobre fue atacada brutalmente por un montón de randoms por el simple hecho de tener poderes, pero al no poseer ninguna habilidad buena para la batalla, le dieron una paliza en la que casi la matan, por lo que quedó bien traumada y bastante harta. Eventualmente conoció a la gente de Freemoon y digamos que encontró un lugar para ser ella misma de forma segura. El detalle es que en el anime todo este tema de los Freemoons suena como una jodida secta súper rara, cosa que Birthday y Ratio se
señalan al instante, pidiéndole a su amiga que reconsidere la idea de quedarse a vivir con estos locos. Sin embargo, la verdad es que todo eso pasa a un segundo plano casi al instante, pues en ese momento los chicos de Hamatora reciben un nuevo llamado de la policía, esta vez informándoles que la Academia Facultas acababa de sufrir un ataque terrorista, específicamente una explosión que destruyó casi al instante una buena parte de las instalaciones. Ellos se ponen en movimiento, pero digamos que ya es demasiado tarde, pues paralelamente vemos que el responsable es nada más y nada menos que AR, quien usó eso como distracción para infiltrarse al lugar. Lo turbio comienza cuando se nos revela lo que anda haciendo en realidad, pues poco a poco se dedica a inhabilitar a cada estudiante que se va encontrando en el camino, primero neutralizándolos con una pistola de aire y luego atacándolos justo en el cuello con una jeringa, de la misma forma en que hizo con Hikaru. Todavía no sabemos qué obtiene de ello, sin embargo la cosa es que lo hace con todos y cada uno de los estudiantes presentes, hasta que se encuentra con el tipo que ven allí, Paper, quien trabaja como maestro de defensa de la escuela. Su mínimo consiste en endurecer cualquier estructura hecha de papel que esté empapada con una gota de su sangre, por lo que lo vemos convertir simples aviones de papel en armas letales. El tipo está jodidamente roto, e incluso consigue arrancarle un brazo, mientras lo interroga preguntándole qué carajos hizo con los niños, a lo que Art tan solo le responde que vino a salvarlos de sus pecados. Justo en ese momento aparece nuestro prota y parecía que a Art ya no le quedaba ninguna escapatoria, excepto que el hijo de tiene más trucos bajo la manga. De la nada, el loco se suicida clavándose un puñal en el corazón, lo que activa su verdadera habilidad, la regeneración, que se activa en el momento que su corazón deja de latir, y básicamente le permite regresar a la vida, curando además cualquier herida o extremidad perdida. Eso explica cómo es que pudo regresar antes, cuando Moral lo puso a mimir como los perritos, y además se nos explica por qué es que nunca manifestó ninguna habilidad durante su época en la academia, puesto que se trata de un poder que literalmente implica morir para salir a la luz. Sea como sea, el punto es que el loco se levanta más renovado que nunca y en eso se inyecta una sustancia que le otorga una nueva habilidad, la habilidad de la luz. Con esto vemos que lo que hizo con Hikaru no fue solo lastimarlo y ya, sino que encontró una forma de robarle su Minimum sin tener que quitarle la vida. Art usa este nuevo poder para crear una distracción suficiente como para robar la habilidad de Paper y huir sin ser detenido por ninguno de los presentes, ni siquiera nuestro prota, quien estaba tan impactado que fue incapaz de hacer movimiento alguno. Igualmente, cerca de la escena se encontraba Honey, quien llega con los niños y confirma que siguen con vida, pero como en el caso de Hikaru, Art se encargó de robarle sus poderes. En pocas palabras, parece que el peliblanco anda haciendo algo muy parecido a Moral, el otro villano, despejar a las personas de sus poderes. La diferencia es que Art no los mata, ni transfiere dichas habilidades a alguien más solo para causar el caos. Sencillamente les da la oportunidad de vivir una vida sin sus Minimums, mientras que él, y solo él, toma tales habilidades para usarlas en batalla de ser necesario. El motivo sigue siendo un misterio, pero a continuación lo vemos ir contra otro Minimum Holder, en este caso, el líder de una pandilla yakuza que lucha con su espada, aprovechando que tiene la capacidad de potenciar sus ataques usando poderes de viento. El tipo amenaza con matarlo ahí mismo, y dado la potencia de sus ataques, lo más probable es que sea perfectamente capaz de ello. Sin embargo, Art se ha vuelto un experto en usar trucos sucios en sus batallas, y así como así, se inyecta un nuevo Minimum, el que robó de Paper. Seguidamente el peliblanco deja caer un chorro de su sangre en una pequeña maleta que llevaba consigo, de la cual ahora comienza a salir un montón de minis aviones de papel que controla gracias a dicha habilidad. De esa forma, se las arregla para volarle un ojo al enemigo, distracción que aprovecha para de forma muy astuta, clavarle una jeringa en el cuello y robarle su poder. Más tarde, todo lo sucedido llega a las noticias, donde dada la naturaleza de los asuntos a lo que se dedicaba el tipo, asumen que se trató de algún ajuste de cuentas entre pandillas. Lo que no llega a las televisoras, pero sí a nuestros chicos, es el hecho de que todas las víctimas eran Minimum Holders, los cuales no murieron, pero al despertar se dieron cuenta de que les habían robado sus poderes. En pocas palabras, los chicos de Hamatora saben que Art anda detrás de todo esto. Ahora podría parecer que lo que está haciendo no es tan malo, pues solo les está quitando sus poderes y ya. O al menos eso es lo que parecía en un inicio, pues cuando van al hospital a chequear a los chicos de la academia que quedaron sin poderes, se dan cuenta de que eso no es lo único que ha cambiado en ellos, sino que ahora actúan con una especie de despreocupación que se siente antinatural. Para que me entiendan, es como si Art les hubiera aplicado la lobotomía. Están bien contentos y están bien despreocupados, pero no en el buen sentido, sino como si ya no fueran capaces de pensar por sí mismos. Lo mismo sucede con Hikaru, por lo que lo más sensato es asumir que, bien sea que Art lo sepa o no, sus acciones están teniendo efectos secundarios en las personas. Claro, tampoco saben si es un efecto secundario en sí, o solo es que sencillamente son más felices ahora que
que no tienen habilidades. Pero eso es algo que nos toca averiguar a partir de ahora. Al mismo tiempo nos vamos con Art, quien va recordando algunos momentos de su infancia junto a nuestro prota en la academia. Lo más interesante es que nos muestran que Art solía tener un hermano menor que también era un minimum holder, quedando ahora la duda de dónde está o qué le sucedió. Otra preguntita para responder más tarde, pues la cosa es que ahí todo se vuelve a descontrolar en el momento en que un loquito del centro escapa de prisión. Este tipo también tiene un minimum y se trata de uno jodidamente peligroso, pues posee la capacidad de sumergir en la locura a cualquiera que observe con detenimiento alguna de sus pinturas. Las víctimas entran en una especie de estado de hipnosis donde comienzan a actuar de forma sumamente violenta. Gracias a eso y pintando un montón de formas extrañas a lo largo de todo su cuerpo, se las arregla para poner bajo hipnosis a cientos de NPCs que estaban por la zona, incluyendo a varios policías. Los chicos de Hamatora llegan al lugar, descubriendo que la única forma de no caer en sus garras es sencillamente evitando ver de forma directa cualquiera de las líneas o partes que conforman su arte. También funciona procurando ver más o apreciar, anulando el efecto de la hipnosis. Art se prepara para acabar con el loco, sin embargo, ahí se da cuenta de que Art también ha llegado a la escena, y usando sus recién adquiridos poderes de viento, comienza a interferir en la batalla para ser él quien se haga cargo del loquito, y por supuesto tener la oportunidad de robarle su minimum. Como siempre, el peliblanco es sumamente ágil y lo consigue sin mayores problemas, pero a diferencia de las últimas veces, no huye, sino que toma un cuchillo y se lanza directo a acabar con nuestro prota. Es decir, Art sigue con la meta de desvivirlo, cosa que Nice no termina de entender porque carajos ha de ser él el único que tiene que morir. Lo bueno es que en esta oportunidad, nuestro chico no duda tanto en defenderse y ataca usando su super velocidad. Eso debería ser suficiente para darle la ventaja. Sin embargo, el problema ahora es que Art ha acumulado tantos minimums que tienen todas las cartas y trucos necesarios, incluso para burlar un poder tan roto como el de Nice. A esto tenemos que sumarle que el minimum de nuestro pendejo sí tiene sus limitaciones, dado que solo funciona dentro de un rango de 5 metros aproximadamente, y eso es algo que como su amigo, Art conoce bastante bien. En cambio, Nice no tiene ni idea de en qué consisten sus nuevos poderes, ni mucho menos puede pensar tantas estrategias diferentes para hacerles frente. En pocas palabras, Nice está jodido, y pudo haber muerto ahí mismo de no ser porque el resto de chicos también se encontraban por la zona. Estos intervienen justo a tiempo para quitárselo de encima y acorralarlo, al punto en que al peliblanco no le queda de otra más que huir. El problema ahora es que sabe que la única manera de acabar con nuestro prota es deshacerse primero de sus compañeros, lo que sienta las bases para una guerra entre él y Hamatora. Al mismo tiempo, los policías descubren que el que ayudó al loquito a huir es un tal Saikyo, que seguramente será importante más adelante. En cuanto a nuestros chicos, descubrimos que la situación con Art no es lo único de lo que tienen de qué preocuparse, sino que ellos comienzan a ver signos de que algo raro está pasando con sus propios poderes. De la nada, a Tree le cuesta mucho más volver a su forma humana después de transformarse en bestia, Honey actúa como una niña de 4 años, Murasaki empieza a sentir cierta debilidad en sus brazos y hasta el mismo Nice nota que sus músculos le duelen luego de usar sus poderes. Todavía no podemos llegar a ninguna conclusión exacta, pero es como si sus cuerpos se les estuviera dificultando adaptarse a las habilidades con las que han convivido durante todas sus vidas, tal como si se tratara de efectos secundarios. Ese hecho los golpea como si se tratara de un tren a toda velocidad, pues no es secreto para nadie es que sus vidas giran en torno a ser minimum holders, y que ahora existe la posibilidad de que quizás ya no deberían usar sus poderes nunca más, les resulta abrumador. La más afectada es Honey, que a pesar de tener los peores efectos secundarios, decide comenzar a aceptar más y más misiones, como para probarse a sí misma de que todavía es capaz de usar sus minimums sin ningún problema. En una de esas le toca ser de escolta del viejo que ven allí, Doctor, quien trabaja como asesor de la división médica de la agencia Minimum. El tipo es un desgraciado que opina que las personas con poderes son indiscutiblemente superiores a los demás, pero justamente por eso tienen el deber moral de ayudar a mejorar la sociedad. De primera mano, la verdad es que no suena tan malo, pero el tema es que este tipo odia a los minimum holders descarriados, es decir, aquellos como los que pertenecen al grupito de Fremum, que no fueron educados en Academia Facultas, no son sometidos a estrictas vigilancias, ni usan sus poderes para aportar algo a la sociedad, sino que sencillamente viven y ya. En su mente de psicópata, los minimums que no aprovechan sus habilidades al máximo representan un desperdicio de potencial humano y deberían ser eliminados de raíz. Todo esto se los cuento porque lógicamente el tipo es fijado como enemigo para los miembros de Fremum y puesto como un objetivo a eliminar. Eso se debe a que hasta hace poco las ideas del doctor eran vistas como extremistas, pero a raíz de todas las cosas malas que han pasado
pasado recientemente, incluyendo los ataques de AR, los altos mandos de la Academia Facultas están comenzando a prestarle más atención y se ha abierto la posibilidad de que quieran seguir adelante con sus planes de empezar a eliminar a aquellos mínimos que no sigan sus normas. En pocas palabras, los de Freemoon tienen que ponerlo a mimir antes de que la situación avance a mayores, y sabiendo eso, podemos entender que la agencia decidió contratar a Honey para proteger al viejo maldito, que además resulta ser su padre. El problema es que cuando llega a la ciudad para la reunión, este desestima cualquier peligro y pide que Honey sea enviada de vuelta a su casa, insistiendo en que sus poderes sean mejor aprovechados en otro tipo de casos. Aquí vemos que el trauma de la chica respecto a su habilidad nació principalmente gracias a Doctor, quien, convencido en que su hija tenía que retribuir a la sociedad y bla bla bla, la puso a chambear desde muy pequeña, metiéndola en casos de asesinatos y espionajes demasiado fuertes y horribles para la mente de una pequeña. Gracias a esa mentalidad, Honey siente que no es nadie sin sus poderes, y por ende se niega a hacer caso a los nuevos efectos secundarios. Es así que incluso sabiendo que habían retirado su puesto en esta misión, la chica se presenta al sitio de la reunión que tendría su padre, notando que el tipo había sido interceptado y tomado como rehén por los miembros de Freemoon. Ella intenta protegerlo, pero la toman por sorpresa capturándola, y no le queda de otra más que emitir señales de alerta para ver si alguno de sus compañeros de Hamatora viene a rescatarla. Mientras tanto vemos que las intenciones de los tipos de Freemoon no son tan malas, o al menos no directamente, pues la idea de los tipos es amenazar a Doctor para que ya al momento de su reunión con el resto de directivos deje de lado cualquier idea de seguir sometiendo a los mínimos como ellos a vigilancia o cualquier otra forma de control, incluyendo la idea esa rancia de que los mínimos que no saquen provecho a sus habilidades deberían morir. Por supuesto, una vez le plantean toda la situación, el viejo se niega, así que deciden pasar directamente al plan B, ponerlo a mimir como a los perritos y suplantar su identidad en la reunión. Para eso usarán la habilidad de uno de los suyos, el flaco con cara de lagartija que parece una cosa rara, quien es capaz de crear máscaras humanas perfectas. Matarlo a él también implica deshacerse de Honey, así que eso hacen. Los meten esposados a una camioneta y los envían a una especie de depósito de chatarra para ser aplastados como parte del proceso de reciclaje de los autos. Afortunadamente, la señal de alerta de Honey funcionó y Tree llega justo a tiempo para salvarlos. Nuestro prota y Murasaki también se ponen en movimiento y salen a toda velocidad tras los miembros de Freemoon, obligándolos a desviarse en medio del camino a la reunión. El problema es que de un segundo a otro son interceptados por nada más y nada menos que AR, quien usa una nueva gama de habilidades para detener el auto en el que iban nuestros chicos y permitir a los otros malditos escapar. El líder de Freemoon automáticamente se percata de que recibieron ayuda del chico de pelo blanco, y justo por eso dudan en seguir adelante sin él o esperarlo para poder tener una buena conversación. Mientras tanto, AR vuelve a quedar cara a cara frente a nuestro prota, quien se pone los audífonos y se prepara para luchar, afirmando que en esta oportunidad peleará sin subestimar a su enemigo, y sobre todo dejando de lado esos sentimientos de amistad que lo han frenado tanto hasta ahora. AR también va muy en serio, y usa una habilidad que le permite controlar la tierra para generar cientos de picos que van emergiendo poco a poco del suelo. Nice los esquiva con su super velocidad, pero ahí es donde entran los efectos secundarios que les comenté antes, pues en medio de la batalla nuestro chico se ve paralizado por un dolor muy intenso proveniente de sus músculos. Literal, le duele tanto que es incapaz de seguir moviéndose, lo que le da al peliblanco la oportunidad de sencillamente darse la vuelta y escapar. Al principio Murasaki tampoco no entiende muy bien lo que le está pasando, y entra en desesperación, intentando utilizar su fuerza física para destruir los picos, pero es inútil. En cuanto a AR, este se reúne con los miembros de Freemoon, recomendándoles aprovechar ese tiempo que les ha conseguido para huir. Sin embargo, estos están más interesados en saber por qué carajos los ayudó. El peliblanco les explica que él es el enemigo de su enemigo, es decir, que no tiene ningún motivo para ir en contra de ellos, pues aquí los dos tienen un enemigo en común, la Academia Facultas y su asociación de Minimums, que durante años han ejercido control sobre la sociedad de Minimum Holders. Esto llama la atención del líder, así que quedan en hablar después, partiendo cada uno por su lado y dejando a nuestros protas desesperados e impotentes ante la idea de no haber podido hacer nada. Lo peor es que ya no pueden seguir ignorando el tema de los efectos secundarios, que incluso también están comenzando a afectar a Birthday y Ratio. Es como si sus poderes ya no funcionaran correctamente, afectándolos justo en el momento en que más lo necesitan. Al cabo de unos días vemos que AR se reúne con los chicos de Freemoon, quienes le van haciendo un montón de preguntas acerca de cuál es su objetivo actualmente y si trabaja con los chicos de Hamatora. El peliblanco les explica que los ayudó porque le resulta beneficioso para sus objetivos actuales, y aunque no explica detalles cuáles son, sí deja claro que parte de ello implica asesinar a Nice. Lo interesante aquí es que el líder de Freemoon
Fremont capta a la perfección que si el peliblanco se acercó a ellos es para usarlos de alguna forma, así que le pregunta directamente qué es lo que quiere que hagan. Para ser honestos, el anime aquí se pone medio críptico y no termino de entender las indirectas que se lanzan, pero básicamente nos dan a entender que estos comenzarán a trabajar para Art a beneficio de ambas partes. Por otro lado, nos vemos con Gasket, el viejo detective y antiguo compañero de Art, quien acude con el informante de confianza para preguntarle por ese tal Saikyo. Él tiene la teoría de que no solo está relacionado con el caso de la huida del loquito del centro, sino también con el reciente ataque a Doctor. Él cree que ese Saikyo también está trabajando con la gente de Fremont y es una persona muy poderosa, lo que explicaría por qué estos han decidido dejar de permanecer en las sombras para comenzar a actuar. Es decir, que ya no son un grupo de randoms escondidos en el sótano de una discoteca y ya, sino que ahora tienen el respaldo de alguien con tanta influencia como para provocar la escapada, o mejor dicho, la liberación de un preso tan peligroso. La reacción del informante le da a entender que está en lo cierto, advirtiéndole que quizás es momento de alejarse un poco del caso, pues todo alrededor de ese Saikyo es peligroso. Está jugando con fuego y podría salir quemado. Obviamente al viejo le vale bastante verga y sigue adelante, sacando a la luz un caso bastante curioso ocurrido hace 3 años. Resulta que en aquel entonces un edificio secreto ubicado dentro de la Academia Facultas sufrió un fuerte ataque en el que las últimas víctimas fueron Minimum Holders. Estos no murieron, pero terminaron perdiendo sus habilidades y sufrieron cambios en la personalidad. En pocas palabras, los mismos efectos de lo que ha estado haciendo Art durante las últimas semanas, pero efectuado 3 años antes por una persona desconocida. Esto nos da a entender que antes de Art hubo alguien siguiendo su mismo modus operandi, es decir, otra persona robando poderes o algo parecido. Hablando de Art, aquí es donde las cosas se vuelven a complicar, pues esa misma noche la sede central de la policía sufre un ataque por parte de él y los chicos de Fremont. Estos utilizan una especie de gas para dormir a todos los oficiales, aprovechando tal distracción para liberar a los presos Minimum Holders de sus celdas y por supuesto ir uno por uno a robarles sus poderes. El único que no termina cayendo en la trampa es el viejo Gasket, quien es mucho más inteligente de lo que creíamos en un principio, y ya había asumido que si el plan de Art es ir robando por ahí poderes, eventualmente uno de sus objetivos serían los reos atrapados en las oficinas centrales de la policía. Lo triste es que por más fuerte o preparado que sea él, sigue siendo un simple humano enfrentándose contra un grupo de Minimum Holders. Como se podrán imaginar, estos le terminan dando una paliza y matándolo en el acto. Lo interesante aquí es que con sus últimas fuerzas, el viejo incluso intenta advertirle algo a Art, pero el peliblanco no lo escucha y sigue adelante con su misión. Para cuando los chicos de Hamatora y el resto de oficiales de policía llegan a la escena, ya es demasiado tarde, y les queda más que claro que no pueden seguir jugando al gato y al ratón. Tienen que detener a Art, aunque eso implique matar a su mejor amigo. Como parte del plan para descubrir qué carajos fue lo que pasó realmente, Nice y Murasaki acuden con el informante, quienes cuenta parte de la última conversación que tuvo con el viejo, explicándoles que Gasket estaba jugando con fuego, centrado en averiguar todo sobre ese tal Saikyo. A todas estas, nuestros protas no tienen ni idea sobre quién es esa persona, ni lo que ha hecho hasta ahora, así que el informante también los pone al corriente, destacando que aparentemente es un sujeto muy poderoso con dinero e influencia que llega hasta la misma policía, y que todo apunta a que se encuentra respaldando a los tipos de Fremont, otorgándoles dinero, inmunidad ante la ley e información. Aquí debo destacar que para este punto nuestros chicos todavía no están al tanto de la nueva relación entre ese grupo y Art, pero la verdad es que no tardan mucho en descubrirlo, pues seguidamente Honey los identifica gracias a las grabaciones de algunas cámaras que captaron el momento exacto en que los tipos llegaron a la sede de la policía minutos antes de que mataran al viejo. Gracias a la información suministrada por Birthday y Ratio, pueden darse una idea general de los objetivos del grupo, y aunque no entienden por qué Art se aliaría con ellos, siendo que estos buscan la libertad para usar sus poderes sin ser juzgados, mientras que él aparentemente quiere despojar a los Minimum Holders de sus habilidades, lo que les queda claro es que ellos son a quienes tienen que investigar para poder llegar al centro de todo. Lo bueno es que saben exactamente dónde se encuentra su base, y lo malo es que cuando llegan al lugar, se llevan a sorpresa de que ya habían desalojado y cedido el sitio a un grupo de artistas randoms. Viendo que se les habían adelantado, intentan usar los poderes de Honey para localizarlos, pero el problema es que se fueron un par de horas antes, y eso anula el rango de tiempo en el que los poderes de la chica funcionan. En pocas palabras, oficialmente han perdido la única pista segura
asegura que los acercaba al grupo. Y está claro que esa gente no planea regresar, pues a la par vemos que se han trasladado a un edificio abandonado en el que Art lleva viviendo y preparándose todo este tiempo. La situación deja a nuestro prota bastante desesperado, insistiendo en que tienen que hacer algo para acabar con toda esta locura ya. Pero Murasaki le pide que mantenga la calma, dado que primero deben trazar un buen plan, sobre todo considerando que sus poderes están fallando y no pueden andar usándolos a la ligera. Al fin, eso detona una fuerte pelea entre ambos y Nice se va a recorrer las calles de la ciudad en busca de alguna pista, mientras que Murasaki regresa solo al departamento que ambos comparten. Aquí podemos ver que el tema de los efectos secundarios lo afecta mucho más a él, quien lleva semanas sintiendo debilidad en sus brazos pese a no haber estado usando sus poderes de forma activa. Eso lo tiene en una situación bastante complicada, no solo por el tema físico, sino también mental, sintiendo que nuestro prota, al ser el Minimum Holders más fuerte, no será capaz de comprenderlo. El problema, que en medio del camino, es interceptado por Art, el cual le pide explícitamente que tenga una conversación los dos en privado. Pese a siempre ser el más cuidadoso, Murasaki acepta y se deja escoltar hacia su guarida, donde ya los estaban esperando los otros miembros de Fremont. Art les pide que se retiren para poder conversar, y pese a que Murasaki intenta mantener la conversación tranquila para sacarle la mayor cantidad de información, el peliblanco es quien comienza a provocarlo, insistiendo una y otra vez que su plan es matar a Nice. El problema es que de nuevo, esto realmente no nos explica por qué su plan depende tanto de que nuestro prota muera, y pasa un buen rato provocando a Murasaki hasta que éste activa sus poderes y comienza a golpearlo a pesar de los constantes efectos secundarios. Art no se defiende, y la paliza continúa hasta que lo deja casi muerto. La cosa es que al parecer todo esto era justamente parte de su plan, pues en eso uno de sus compañeros entra a la habitación y le clava una estaca en el corazón, matándolo, pero por supuesto permitiendo que pueda regenerarse con el uso de su Minimum. Todo eso es grabado y transmitido en vivo por los miembros del grupo, quienes al parecer ya quieren empezar a mostrarse en público, principalmente vendiendo a Art como un líder milagroso y todopoderoso para los Minimum Holders, un dios. En cuanto a Murasaki, al parecer todo esto era una trampa, pues en ese momento lo agarran entre varios y le dan una paliza en la que casi lo matan. Por supuesto, Art también se encarga de clavarle una jeringa en el cuello, robándole sus poderes automáticamente. Luego de eso, su cuerpo es entregado al café donde se encuentra la sede de Hamatora, y lo peor es que es encontrado directamente por nuestro prota, que por momentos se enfrenta a la posible realidad, a la posibilidad de que al final de toda esta locura sean sus amigos quienes terminen perdiendo la vida. Lo estoy diciendo así como así, pero la verdad es que el escenario es jodidamente tétrico, pues el cuerpo de Murasaki les fue entregado en una de esas bolsas para cadáveres que usan los investigadores, por lo que pese a que al final no murió, durante algunos momentos eso fue lo único que pasó por la mente de nuestro prota. Automáticamente llaman a una ambulancia para trasladarlo al hospital más cercano, donde los médicos les informan que su estado es muy grave, pero que con el reposo adecuado volverá a caminar dentro de varias semanas. Dicho hospital está asociado con la agencia Minimum, así que allí también les confirman que ha perdido sus poderes, aunque por todas las heridas que tiene a lo largo de su cuerpo, incluyendo su cuello, no están seguros si es porque Art extrajo su Minimum usando el método que vimos antes, o si se debe al tema de los efectos secundarios que ha venido presentando. El tema es que esto abre un nuevo factor de riesgo para todos los chicos de Hamatora, quienes deciden que ha llegado el momento de poner pausa al uso de sus habilidades, al menos hasta que esta locura haya terminado, y puedan dedicarse a investigar cómo contrarrestar los efectos secundarios. En cuanto a Murasaki, esto despierta y comienza a recordar fragmentos de lo sucedido, confirmándonos que efectivamente no es que Art le haya robado sus poderes, sino que estos mismos se desvanecieron por su propia cuenta debido al uso excesivo que le dio esa noche. De hecho, fue debido a eso que lo dejaron con vida, pues al no tener un Minimum activo, no representa ninguna amenaza para los objetivos del grupo. Sea como sea, todos los chicos van a visitarlo al hospital, incluyendo a nuestro prota, con quien tienen una buena y larga conversación en la que ambos se terminan disculpando por la última pelea que tuvieron y hacen las paces. El problema comienza cuando nos damos cuenta que Nice no es el único miembro de Hamatora del que debemos preocuparnos. De la nada, Hajime es secuestrada por la mujer que ven allí, Momoka, la pelirroja que trabajó anteriormente como asistente de moral. Sí, yo también pensé que ese personaje había quedado completamente descartado, pero parece que no, y será muy importante. Lo más interesante es que técnicamente no se la lleva a la fuerza, sino que se acerca a ella de forma tranquila, se presenta con su nombre y luego le muestra una foto de la época en la que Hajime asistía a la Academia Facultas. En la imagen podemos ver a la enana con una bata de paciente y con cara de muy pocos amigos. Momoka afirma que conoce su pasado, dato que al parecer es suficiente para convencer a Hajime de ir con ella. Eso abre la posibilidad de que la enana sea más que una loquita que se la pasa comiendo y ayudando de vez en cuando. Quizás no recuerda nada de los primeros años de su infancia. Sea como sea, el hecho es que nuestro chico se da cuenta de la ausencia de la enana y sale directo a buscarla.
encontrarla. Sin embargo, cuando llega al sitio en el que la chica se encontraba antes de desaparecer, ya es demasiado tarde. A todas estas, con la aparición de Momoka descubrimos algunos puntos importantes, como que la hija de Put es ridículamente rica y lleva un tiempo financiando las acciones de la gente de Fremont. La pelirroja lleva a Hajime a una especie de almacén subterráneo, donde comienza a soltar pistas para que la enana pueda conocerse a sí misma. Las verdades que tiene para decir no son muy agradables, revelando que el motivo por el que los chicos de Hamatora comenzaron a sufrir alteraciones en sus habilidades es por su culpa. Verán, no sé si ya lo expliqué, pero los poderes de Hajime son conocidos como el Minimum Nihilista, un Minimum que puede negar aparentemente cualquier cosa y convertirla en nada. Cuando la usa en batalla, tiene la capacidad de eliminar las habilidades de otros usuarios a voluntad y revertir algunas heridas en su propio cuerpo. El problema aquí es que su poder parece irradiar pasivamente a su alrededor, causando que los Minimum Holders cercanos sucumban a los efectos de su Minimum, aunque de forma gradual. En el caso de los chicos de Hamatora, al pasar tanto tiempo con ella, lo que está sucediendo es que han ido perdiendo sus poderes poco a poco, dando paso a los efectos secundarios que estamos viendo. El que se llevó la peor parte fue justamente Murasaki, pero esto también tiene una explicación, y es que recordemos que ellos dos comenzaron a pasar mucho más tiempo juntos luego de la supuesta muerte de nuestro prota, específicamente 3 meses enteros en los que se volvieron inseparables. Luego de tremendo choque de realidad, Momoka la obliga a enfrentarse a un grupo de monstruos que de forma automática desbloquean un montón de recuerdos turbios sobre su infancia. Debido a eso, Hajime queda paralizada en su sitio, y ella misma va uniendo los puntos de todo aquello que había olvidado. Sucede que la Academia Facultas no es solo una escuela para gente con poderes especiales y todo eso, sino que literalmente funciona como un laboratorio donde experimentan de forma brutal con decenas de niños cada día. En el caso del grupo al que ella pertenecía, uno por uno eran sometidos a pruebas donde el objetivo era llevar sus poderes al límite. Pero lo único que Hajime recuerda es que una vez un niño era sacado de la jaula en la que los tenían metidos, nunca volvía. Eventualmente llegó su turno y allí se dio cuenta de la horrible pesadilla, un proceso en el que al ser llevados al límite de sus Minimums, los niños se terminaban convirtiendo en monstruos, las mismas criaturas a las que Momoka está obligando a enfrentarse en estos momentos. Lo curioso es que, a diferencia de los demás, ella sí logró sobrevivir a las pruebas, por lo que la terminaron encerrando en una celda aparte para seguir investigándola, descubriendo que pudo soportar los experimentos justamente gracias a su habilidad. Su pesadilla solo terminó luego de mucho tiempo, cuando uno de los chicos de la academia, aquellos que no eran sometidos a esa parte brutal de los experimentos, la encontró, y al verla tan triste decidió comenzar a hablar con ella, pasarle comida deliciosa y hasta le puso un nombre. Ese chico era nuestro prota, Nice, quien eventualmente decidió ayudarla a escapar. Eso sí, no fue tan fácil, pues terminaron siendo descubiertos y nuestro prota hasta recibió un golpe prácticamente mortal, pero la ira provocó que Hajime activara su poder al máximo de su potencial, curando las heridas de nuestro prota y desactivando los mínimos de las personas a su alrededor, logrando escapar. A todas estas, mientras Hajime sufre enfrentándose a los monstruos y a su propio pasado, Art y los chicos de Fremont observan todo con bastante interés. Aquí se nos confirma que Momoka es el famoso Saikyo, y que más allá de ser una financiadora, ella todo el tiempo ha trabajado como la verdadera jefa, tanto de Fremont como de Art. Ahora, el objetivo por el cual la secuestraron a la chica fue justamente para hacerla recordar lo que pasó anteriormente, y sumado a los monstruos y el hecho de que por culpa de Murasaki se quedó sin poderes, someterla a un estrés tan grande que se ve obligada a activar su habilidad. Esta técnica les funciona, dado que lo siguiente que vemos es que la pobre de Hajime explota del estrés, liberando una onda de anulación tan grande que termina eliminando los efectos secundarios en los monstruos y devolviéndolos a la normalidad. Art, Momoka y los demás observan la escena encantados, seguros de que se trata del Minimum que tanto habían estado esperando. Para ellos lo mejor es que el Minimum Nihilista al parecer no está completamente desarrollado, es decir, que esto es solo una pizca del potencial que la enana tiene en realidad. En cuanto a nuestro prota, él y los chicos de Hamatora consiguen dar con el lugar y llegan justo a tiempo para ver a la pobre tiesa en el sitio, todavía sin poder procesar al 100% lo que había pasado. Por supuesto, Art y los suyos ya se habían retirado, contentos de haber podido confirmar que Hajime es una pieza clave para los planes que tienen en mente. Ahora, no lo mencioné porque no sabía exactamente qué tan importante sería, pero ahí les va por si acaso. Sucede que el motivo por el que nuestros chicos pudieron llegar tan fácilmente al almacén subterráneo no es porque sean unos excelentes detectives ni nada por el estilo. En realidad sucede que Nice recibió un mensaje misterioso por parte de una persona desconocida con la dirección exacta y las coordenadas del sitio donde Hajime estaba retenida. De nuevo, no sé si es que soy tonto o no vi quién lo envió, pero en todo caso se los estaré mencionando si resulta ser algo importante. Sea como sea, luego de esto nos vamos con el loquito de Doctor, a quien vemos finalmente
finalmente tener su esperada reunión con los altos mandos de la Academia Facultas. Aquí el tipo menciona que los minimum holders descarriados, o sea los tipos de Freemon, andan desatados y que incluso tienen pruebas suficientes para determinar que están involucrados tanto en el ataque a la academia como en la irrupción a la sede central del departamento de policía en el que murió un detective. Por supuesto, el hombre se aferra completamente a su filosofía, mencionando que en lugar de usar sus poderes para el bien y ser útiles a la sociedad, estos minimum holders descarriados existen sin ningún propósito beneficioso en este mundo. ¿Vale la pena que los dejen andar libres por ahí? Absolutamente no. Por lo que todo ese discurso suyo termina en un único planteamiento final. Deben votar ahí mismo si vale la pena dejarlos sueltos o mejor erradicarlos. Doctor le pide que lleguen a una conclusión cuanto antes, aunque no vemos exactamente a qué llegan, pues justo ahí nos vamos con los chicos de Hamatora, los cuales notan que Hajime está aún más callado de lo normal luego de todo lo que sucedió en el almacén. Esto es importante porque ellos claramente no tienen ni idea de lo que ella tuvo que vivir en el pasado, ni lo que descubrió respecto al presente, como sus habilidades están teniendo graves consecuencias en las personas que más quiere. Aún así, sin saber nada, lo único que tiene por seguro es que deben ayudarla a sentirse mejor, así que organizan una especie de obra de teatro o superfestín con lo que medio subirle los ánimos. En caso de que se lo preguntaban, aquí nos confirman que los niños que Hajime regresó a la normalidad siguen con vida, y aunque se encuentran en estado crítico, fueron llevados al hospital donde tienen altas probabilidades de sobrevivir y quién sabe, quizás algún día llevar una vida normal. Por otro lado, nos vamos con los chicos de Freemon, quienes consiguen reunir a un gigantesco número de otros minimum holders perseguidos injustamente por la asociación. En un inicio venden su grupo como una organización a la cual acudir para recibir apoyo, y sobre todo, tener un espacio en el cual poder ser libre a la hora de manifestar sus habilidades. Organizan una super fiesta en un club y todo avanza de maravilla, hasta que aparece Art. Allí este se presenta como líder de Freemon, y curiosamente todos los presentes lo reconocen del video que les mencioné antes, aquel en el que se vio con lujo de detalles cómo funcionaban sus poderes que lo hacen semejante a un dios. El punto es que Art se presenta ante todos y se lanza tremendo discurso populista afirmando que los Minimum son un regalo de Dios, que deberían sentirse orgullosos y bla bla bla. Claro está, también empieza a meter un poco la espinita en el trauma que la mayoría de ellos han vivido, señalando lo injusta que ha sido la manera en la que la sociedad los trata, principalmente a ellos, cuyo único pecado es no alienarse con los valores de una asociación y una academia arcaica. Art insiste en que como líder de Freemon, su objetivo es garantizar que todos los minimum holders de este mundo puedan ser libres, y esto contrasta mucho con la reunión de los de la asociación, donde el Doctor finalmente consigue convencerlos de una cosa: erradicar a los minimum holders descarriados cuanto antes. Los de la asociación quieren matarlos, los de Freemon quieren convertir a la ciudad de Yokohama en un paraíso donde los minimum holders pueden ser libres. Todo esto suena como la receta perfecta para una buena guerra. Por el lado de Hamatora las cosas también se ponen tensas, pues los síntomas de la enfermedad de Birthday regresan con fuerza, y de la nada Hajime huye, dejando tan solo una pequeña carta atrás. La nota dice algo así como: adiós Nice, me alegra haberte conocido. Y lo más importante no es que se haya ido, sino a dónde se fue, pues lo siguiente que vemos es que la pequeña llega de forma calmada y voluntaria con la gente de Freemon. En cuanto a Birthday, Ratio lo ingresa al hospital casi al instante, iniciando un montón de pruebas para determinar por qué su enfermedad volvió, y obviamente cómo carajos detenerla. Ahora la trama por el lado de estos dos también se pone interesante, y no solo por el tema de la enfermedad. Para entender esto debemos recordar que ellos dos fueron los primeros en dar con la existencia de Freemon, y lo hicieron gracias a que se encontraban buscando a Chiyu, una amiga minimum holder que ambos tienen en común, que llevaba varios meses desaparecida desde lo que sucedió con Moral. Cuando la encontraron con los loquitos sectarios, ella les aseguró que estaba bien, que había encontrado un lugar al cual pertenecer y bla bla bla, por lo que no les quedó de otra más que dejarla en paz a ella y a los loquitos de Freemon. Lo raro es que desde ese entonces no la hemos vuelto a ver, ni en el club ni cometiendo crímenes, hasta que en una de esas, cuando se encontraban saliendo del hospital, Ratio es interceptado por una camioneta en la cual Chiyu se encontraba amordazada. Sí, todo es muy raro, así que él tampoco pierde tiempo y la lleva al hospital, donde la chica se muestra súper desorientada, apenas siendo capaz de reconocerlo, claramente estando bajo la influencia de alguna especie de minimum de confusión. Él sabe que ella había estado con la gente de Freemon, por lo que llama a Murasaki y a nuestra prota, quienes proponen interrogarlo al respecto. Sin embargo, todo lo que dice son puras incoherencias. Lo interesante llega cuando revisan entre sus cosas y encuentran un video muy particular en su teléfono. Allí se puede ver a uno de los miembros principales de Freemon haciendo una demostración de sus habilidades, el Minimum Sanador, la capacidad de curar cualquier enfermedad. Curiosamente se trata de un Minimum que Ratio ha estado buscando a lo largo de toda su fucking vida, teniendo la esperanza de usarlo para sanar a Birthday.
Sensei. Voy a ser honesto con ustedes, a mí me suena que todo esto es una trampa. Los de Freeman saben cómo manipularlo y por supuesto están usando a Chiyo como carnada. Y veremos si estoy en lo cierto o no, pero el punto es que no es lo único que se trae entre manos, pues ese mismo día nuestro prota recibe una llamada de Momoka. La mujer se presenta como Saikyo y comienza a jugar con ellos, usando a sus amigos como rehenes para obligarlos a cumplir mini misiones, como ir a desactivar bombas y ese tipo de cosas. Primero usan al viejo del bar y luego las cosas se complican, pues obligan a Nice y a Murasaki a separarse. Al de lentes le toca ir a salvar a Koneko, mientras que a nuestro chico supuestamente debería ir a salvar a Hajime. Digo supuestamente porque cuando llega al lugar se encuentra con Ratio, el cual también había sido enviado allí bajo un montón de manipulaciones. Aquí es donde las cosas se ponen hasta tétricas, pues Momoka se presenta ante ellos y les pide algo de entretenimiento. Quiere que luchen a muerte usando sus minimums. Si Ratio gana, matará a Hajime, pero pondrá a su disposición el minimum holder sanador para que pueda salvar a Birthday de su inminente muerte. Por otro lado, si Nice gana, matará al minimum holder sanador, pero le devolverá a Hajime. Y finalmente, si se rehúsan a pelear, se asegurará de que ni Hajime ni el minimum sanador vuelvan a ver la luz del día. Probablemente se preguntarán qué tan capaz está esta tipa de tan solo matarlos a todos, y la respuesta es mucho, pues aunque no tiene ningún minimum holder, o al menos no uno que hayamos visto hasta ahora, la habitación en la que se encuentran junto al tipo sanador y Hajime está repleta de francotiradores que responderán automáticamente a cualquier orden que ella les dé. Aprovecho para revelarles un punto importante, los motivos detrás de esta hija de pero aquí la respuesta también es bastante simple: diversión. Esta tipa es una multimillonaria con todo el dinero y poder que cualquier persona podría desear, que ha pasado toda su vida persiguiendo algo que pueda sacarla de su constante estado de aburrimiento. Una vez conoció a Moral y el tema de los minimum holders, descubrió que sus luchas podían proporcionarle mucho entretenimiento, y es por eso que sigue aquí, apoyando a Ar y a los Freeman, a pesar de que a simple vista no gana nada. Con eso claro, a Nice y a Ratio no les queda de otra más que empezar a luchar, dando paso a una pelea brutal en la que por supuesto nuestro prota gana. Eso sí, claramente no mata a su amigo, pero lo deja bastante herido, aunque eso no es suficiente para Momoka. Ella insiste una y otra vez que lo mate, llegando al punto de ponerlo bajo una especie de cuenta regresiva. La cosa es que por más que ame a Hajime, Nice es incapaz de matar a sangre fría a uno de sus amigos, por lo que Momoka se prepara para dar la señal y ordena que a la chica le abran la cabeza de un disparo. Lo bueno es que justo ahí la locura es interrumpida por Ar, quien le dice que pare. Él le recuerda que ella no disfruta de los asesinatos sin sentidos. Vaya, que ya lo intentó en el pasado, por lo que podrían parar todo de una vez. Además, ya consiguieron su objetivo, que, más allá de la diversión y toda la cosa, realmente era debilitar a Nice, Ratio y Murasaki para poder dar paso a la siguiente etapa de su plan. De hecho, Ratio quedó tan herido que es llevado al hospital, y lo curioso aquí es que Murasaki termina encontrando al minimum holder sanador. El problema es que cuando se dan cuenta ven que ya no tiene sus poderes, los cuales le fueron arrebatados por Ar. Y eso no es lo único interesante, pues recuerdan cuando les dije que nuestro prota fue capaz de encontrar a Hajime la primera vez gracias a un mensaje misterioso que le llegó con la dirección exacta de la chica. Pues ya tenemos la respuesta a qué carajos fue lo que pasó. Sucede que ese mensaje le fue enviado por nada más y nada menos que Koneko y el viejo del bar, sus propios amigos de Hamatora, los cuales habían puesto una especie de rastreador en la gorra de la enana. Cuando Nice y Murasaki van a confrontarlos al respecto, al viejo no le queda de otra más que contarles la verdad, revelando que él también solía ser un trabajador de la Academia Facultas con Doctor y Moral. Específicamente, él formaba parte de los experimentos más jodidos, como aquellos a los que Hajime fue sometida. Durante todo ese tiempo intentó hacer que la experiencia de la chica fuera lo menos traumática posible. Y aquí vemos que no es que la huida de ella y Nice haya sido exitosa, sino que prácticamente la dejaron ir solo mientras estuvieran bajo la vigilancia del viejo. Algo similar sucedió con Koneko, que también era parte de esos experimentos, por lo que él fundó el bar y se convirtió en el tutor legal de ambas chicas para mantenerlas a salvo, permitiéndoles vivir, dado que la academia ya había tomado la decisión de eliminarlas, principalmente a Hajime, por lo peligroso de sus poderes. Ahora, en cuanto al rastreador, él les cuenta que lo instaló por la habilidad minimum de Hajime, la cual es una de las más rotas que existe. Ahí les cuenta todo lo que ya les mencioné anteriormente, sobre el minimum nihilista, incluyendo el hecho de que el motivo por el cual han estado perdiendo los poderes uno por uno es a consecuencia de los largos tiempos de exposición con la chica. Ahora, el tema es
es que, por su minimum, está claro que Art y los de Freeman planean usar a Hajime como una especie de herramienta, y eso es algo que nuestro prota no puede permitir. Es obvio que el motivo por el que ella decidió unirse a ellos de forma voluntaria es por todo su trauma, culpa y la tremenda manipulación que le hicieron. Sin embargo, cuando nos vamos con ella, vemos que ha cambiado de opinión, pero ahora le impiden irse. A todas estas, las cosas por el lado de Art y esa gente no está fluyendo tan bien como pensábamos. Aquí vemos que los de Freeman no son tontos, y ya se han dado cuenta que, aunque Art se muestra muy colaborador con ellos, no parece compartir el mismo objetivo. Ellos buscan la libertad, y aunque todavía no tenemos una aclaratoria de qué carajos es lo que Art quiere al final, sus métodos siempre han sido despojar a los minimum holders de sus habilidades, algo que los Freeman claramente no quieren. Ya llegaremos a qué es lo que quiere este cabrón realmente, pero el hecho es que se encarga de liberar a Hajime y luego él mismo se presenta en la escena usando su agilidad para derrotar a cada uno de los miembros de Freeman y robarle sus poderes. Eso sí, ahí llega nuestro prota, con quien tiene la tan esperada pelea que se ha venido gestando desde el inicio de la segunda temporada. La cosa es que ya no es una pelea justa, dado que Nice se encuentra muy debilitado, y si a esto le sumamos los efectos secundarios que ha venido sintiendo con el uso de sus poderes, no es ninguna sorpresa para nadie de que Art consiga derrotarlo. Ojo, Art no solo lo derrota, sino que ahí mismo lo mata, y esto es observado por Hajime, la cual entra en crisis. Este siempre ha sido el verdadero plan de Art, llevar a la pequeña al límite para que active sus poderes al 100% de su capacidad, anulando todas las habilidades minimum en toda la ciudad de Yokohama, ciudad que gracias a las acciones de la gente de Freeman ahora reúne el 100% de la población minimum holder de Japón. Es decir, el plan de Art siempre ha sido otorgar lo que él considera la verdadera libertad, una libertad en la que todos son iguales, y por ende nadie tiene habilidades especiales. Todo este temita de matar a nuestro prota y bla bla bla, realmente no es porque lo odie, ni porque Nice sea el minimum holder más especial, aunque sí el más fuerte, sino porque sabe que matar a Nice es la única forma de generar tal efecto en Hajime y convertirle en la herramienta perfecta para lo que él desea. Con eso claro, Nice muere y Hajime activa su habilidad, no solo anulando, sino eliminando de raíz los poderes de todos los minimum holders de Japón. Pero además, un efecto que no nos esperábamos, el mínimo nihilista también libera a las personas de su ego, por lo que vemos que todos empiezan a sentir bien, en paz con su situación, con lo que son, con sus vidas. ¿Recuerdan cuando les dije que hace 3 años hubo un incidente en la Academia Facultas donde un montón de personas perdieron sus minimums y quedaron como medio happies? Pues en un principio yo había asumido que se trataba del antecesor de Art o algo parecido, pero no, aquí vemos que eso también fue obra de Hajime y sus poderes cuando aún estaba allí. Conforme va perdiendo sus poderes como los demás y a pesar de las cosas horribles que tuvo que hacer para lograrlo, Art se siente completamente en paz, feliz de haber cumplido su objetivo. Pero, eso no es todo, gente. Luego de eso nos vamos al pasado de Art, para poder comprender por qué carajos estaba tan obsesionado con ese tema. Sucede que, como mencioné mucho antes, él llegó a la Academia Facultas con supuestamente mucho potencial para desarrollar un minimum. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, fue el único chico de su generación que nunca despertó ninguna habilidad. Bueno, en realidad sí la despertó, pero como es el poder de regeneración después de la muerte, lógicamente nadie se dio cuenta. Aún siendo un jodido fracaso en medio de la gente con poderes, él decidió esforzarse al máximo para poder graduarse, y lo logró. Pero, a lo largo de ese tiempo, también desarrolló un terrible sentimiento de envidia hacia los demás minimum holders, específicamente hacia nuestro prota y su hermano. Sí, Art tenía un hermano, siendo ese el niñito de pelo blanco que hemos visto en uno que otro flashbacks, y la tumba que seguía visitando una y otra vez en la primera temporada. Su hermano era un minimum holder, a quien tuvo que asesinar. Todo esto es medio raro, pero ya les explico. Sucede que en medio de todo el tema de que Art era un fracasado y bla bla bla, su hermanito menor terminó despertando sus habilidades. Inicialmente no sabía cuáles eran sus poderes, por lo que se lo llevaron a experimentar con él. Se lo llevaron a los laboratorios más extremos en los que Hajime estaba encerrada. Luego de eso pasan meses enteros en los que Art no sabe absolutamente nada de su hermanito, así que cuando Nice y Hajime intentan escapar, el peliblanco usa eso como distracción para acceder a los laboratorios, llegando a una cámara especial donde tenían encerrado a su hermano. Aquí se encuentra con que el pequeño había sido mutilado de sus extremidades y que todos los días era sometido a un estrés extremo para activar su minimum. Eso es súper importante porque aquí también descubrimos que los minimums no son más que la manifestación del ego de las personas. Es decir, los minimums nacen de las personas con grandes ego y el deseo de ser superiores a los demás. Con eso en mente podríamos decir que el minimum de su hermanito es básicamente el minimum supremo, pues se trata del minimum del ego, el cual permite amplificar el ego de las personas. Cuando la gente en la Academia Facultas se dieron cuenta de ello,
amigo comenzaron a experimentar, descubriendo que su habilidad permitiría acelerar el despertar de las habilidades Minimums en las personas. Luego de eso, empezaron a investigar la creación de nuevos portadores de Minimums, exponiendo a humanos comunes a los poderes del niño. Esos eran los experimentos a los que Hajime y los demás niños fueron sometidos. Básicamente usaban al hermanito de Ar como una batería humana con la que inyectar ego en las personas y desarrollaran sus poderes. El problema es que, como sabemos, la tasa de éxito de esos experimentos en específico eran prácticamente nula, pues los niveles de ego eran demasiado altos y más que despertar sus poderes, los terminaban convirtiendo en monstruos. Aún así, la pesadilla del pequeño nunca acababa, por lo que al ver a su hermano mayor, este mismo le pide que lo mate. Con todo el dolor del mundo, Ar accede, pero el evento fue tan traumático para él que terminó perdiendo la memoria, pensando que su hermanito murió en una especie de accidente. Luego de eso vivió su vida de manera normal hasta el momento en el que Moral lo mató. Allí no solo pudo activar su Minimum por primera vez, sino que recuperó los recuerdos perdidos, incluyendo todo lo que su hermanito sufrió a causa de su Minimum. Es por eso que Ar toma la decisión de eliminar todo el ego de la sociedad, es decir, otorgar la verdadera libertad al eliminar los deseos egoístas de ser superiores a los demás, y en consecuencia, borrar la existencia de los poderes Minimum. En ese momento también conoció a Momoka, quien, sabiendo que el fin de Moral se acercaba y esperando tener más aventuras con las cuales divertirse, le dio acceso a los documentos e información necesaria para comprender la verdad detrás de lo que había pasado. Volviendo al presente, ahora que ha cumplido su objetivo de entretenimiento, Momoko se suicida, y eso es lo mismo que planea hacer Ar, pues resulta que con todas las habilidades que absorbió, el Minimum nihilista de Hajime no fue suficiente como para anularle todos sus poderes. Él está bien con hacerlo, hasta que aparece Nice, quien por la misma habilidad de Hajime no solo no murió, sino que tampoco perdió sus poderes. Los dos comienzan una gran batalla, pero aquí es donde se nos revela otra cosa más. En aquel entonces, Moral trasplantó en Ar el corazón y habilidad de su hermano. Esto es importante porque el espíritu del enano se manifiesta ante ellos, revelando que él nunca culpó a su Minimum por lo que le pasó. Claro, sufrió mucho, pero considera que los Minimums no son un pecado ni una sentencia de muerte, sino todo lo contrario, una bendición. Es por eso que el enano activa su Minimum, el cual funciona de manera opuesta al de Hajime, regresando el ego y por ende las habilidades a todos los Minimum Holders. Ar no puede aceptar tal realidad y se quita la vida, no sin antes extraerse a sí mismo el Minimum Holder de la regeneración. Es decir, podríamos asumir que murió, excepto porque el epílogo del anime nos lleva 6 meses al futuro, revelando que está vivito y coleando, hizo las paces con nuestro prota y ahora forma parte de Hamatora.